Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Comunicaciones, Géminis, que serán muy positivas para ti dentro del trabajo, aunque tú en un principio piensas que puedan traer algo negativo antes de que haya esta comunicación, esta reunión, pues finalmente esta reunión trae cosas positivas. Oportunidades, Géminis, para los que estáis trabajando de ascender, oportunidad de cambio. Bien, oportunidad de triunfo. Los Géminis que no tenéis trabajo, oportunidad de volver a un lugar del pasado, ¿bien? Pero esto no es lo que tú quieres. Luego, Géminis, los que no estáis trabajando a lo largo del mes de marzo, dice, tendrás una propuesta de alguien muy allegado a ti para formar parte de algo, ¿eh? Géminis que tenéis un negocio, este triunfo o este avance en tu negocio o aparente avance te tiene a ti un poco confuso, ¿no? Entonces, Géminis, aquí lo que dicen las cartas que debes de esperar realmente a los resultados, porque los resultados todavía no los has tenido. Géminis, debes de desconfiar de una persona que tú ya conoces y has trabajado con él o con ella. Ten mucho cuidado con esta persona porque anda muy pendiente de lo que tú haces. Géminis, que tenéis un negocio, llega un dinero importante a tu negocio. Llega un dinero muy importante. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con tu economía. Géminis y tu economía. Puedes tener muchas dudas a día de hoy respecto a tu economía, Géminis. Aquí dicen las cartas que a lo largo del mes de marzo hay un pago que hacer importante. Dice, aquí hay un dinero que se le ha dado su uso ya, ¿no? O de un dinero que llegó hace tiempo. Y llega el momento de responder por ese dinero, ¿vale? Entonces hablan de salida de dinero, o de un dinero, o de una vivienda que se le ha dado su uso. Algo pasa aquí, de algo que se ha tenido y que ahora viene el gasto, ¿bien? Dice, con este gasto quizás que muchos de vosotros no contabais. Géminis, en el tema de la economía, todos los que estéis en una situación de solucionar algo que tenga que ver con lo familiar, dice, llega el momento de hacerlo. ¿Y por qué llega el momento de hacerlo? Dice, porque no hay opción, porque si no se hace ahora generará una pérdida de dinero mayor. ¿Bien? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Yo veo aquí en un pasado como que os sentisteis muy vivos, ¿no? Muy llenos de alegría con una persona. Pero también dicen las cartas que al igual que sentisteis que era una persona con la cual teníais mucho feeling, dice, os fuisteis sintiendo también con el tiempo como alguien que no estaba a su altura o dentro de sus expectativas, ¿no? Entonces estamos ante un perfil de persona que has tenido muy exigente, extremadamente exigente. Géminis, veo mucho alboroto por aquí de cara a futuro, pero esto aquí dicen las cartas que te das cuenta que es más de lo mismo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Géminis que estáis solteritos. Mira.
Esto que podría comenzar, y digo podría porque no sale muy claro tampoco. A mí me hablan de una historia que no pasa. Yo voy a decir que veo que no pasa de comunicaciones, y es una historia que posiblemente sea algo oculto, así lo dicen las cartas, sea como algo oculto. Pero también me dicen las cartas que tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida con otra persona, la cual ni siquiera miras, Géminis. Entonces esta otra persona que aquí me sale, que aquí sí podríamos decir, oye, es una persona que parece ser, que merece la pena, es una persona que está recién separado, recién separada, y que es una persona que entraría con fuerza a tu vida. Pero a mí me resuena mucho que esta persona tiene que ver con cosas de tu pasado o con tu pasado, Géminis. Entonces tú como que no avanzas con esta persona, más ni siquiera te planteas una historia o una relación con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Yo, mira, Géminis, te veo tan con pocas ganas de complicarte la vida que te conformas con nada, con poco y nada, Géminis. Y aquí lo que dicen las cartas es que todo esto, al final, lo que te lleva es a la soledad, ni más ni menos. Que es el momento de que tú des ciertos pasos en tu vida, que hagas ciertos cambios en tu vida o en ti, no en tu vida, sino en ti, Géminis. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Tú tienes los caminos abiertos, Géminis, con una persona y sale concretamente a lo largo del mes de mayo. Pero ¿a ti qué te importa, Géminis, lo que piense la gente de esta persona? ¿Cómo tú te vas a guiar de lo que te diga la gente de esta persona? Si la gente habla de todo. La gente da su opinión de todo, hace un juicio de todo. Todos vivimos haciendo juicio de lo que hace el otro, de cómo vive, de cómo viste, de cómo trabaja, de lo que gana, de etc, etc, etc. Entonces dice, esto sí podría ser un inconveniente. Porque yo veo aquí que tú empiezas una amistad con una persona en la cual nos estamos dejando llevar de qué es lo que se dice de esta persona y qué es lo que dicen de ti. ¿Te lo has parado a pensar? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, casados, solteros, ¿qué coño casados? Solteros. Vaya follón tienes en la cabeza, Géminis. Vaya lío y vaya rollo macabeo. Mira, Géminis. La persona que tú vas a conocer en una fiesta, en un evento, en algo así, dice, esta persona te puede hacer dudar muchísimo. Muchísimo. Además, es una persona que no te va a dar tu lugar, así lo dicen las cartas. Nunca te dará tu lugar. Dice, y una persona
que está relacionada o muy cerca con algo laboral tuyo, que aparentemente tiene pareja esta persona, y digo aparentemente porque a ellos lo une una situación laboral más que lo que es una relación, y de esta es la persona que buscará contigo una amistad. Esta es la persona que buscará contigo una amistad, y tú no vas a querer nada con esta persona, por lo que te digan, porque esta persona parece ser que, por lo que veo, es una persona que estuvo iniciando una historia con otra persona y que estaba en la misma situación que ahora. ¿Y qué pasó en esa historia? Que se dice que nunca dejó a la pareja, pero es que la supuesta pareja es lo que es, supuesta pareja. Es supuesta pareja, o sea, no hay una relación entre ellos de amor realmente. Pero bueno, Géminis, ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, en convivencia y novios. Géminis, casados en convivencia y novios. Podríais estar saliendo a día de hoy, muchos de vosotros, de una decisión muy difícil, ¿no? Y que esa decisión conlleva a la relación como a una vuelta a empezar, ¿no? Como por así decirlo. Pero en este nuevo camino hay muchos miedos. Hay miedos a que no se cumpla lo que hemos hablado, lo que hemos pactado. Hay un miedo a una decepción. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Mira, casados en convivencia y novios. Yo os podría decir a día de hoy, Géminis, que estéis tranquilos, que estéis tranquilos en ese aspecto. En tu nuevo camino, Géminis, también se van a tomar decisiones importantes sobre el tema de ampliar familia, tener hijos, los que podáis tener hijos, y los que tengáis ya hijos, sobre algún tema relacionado con los hijos. Decisiones que se toman, sobre todo uno de los dos, que a uno de los dos le influye el alejarse de alguien muy querido. Bien, pero esto no quiere decir que se aleje porque se aleja sentimentalmente, sino se aleja físicamente. Estas decisiones son importantes en la relación, son muy importantes en la relación, bastante importantes. Entonces hay oportunidades para vosotros en otro lugar, bien, que quizás que en ese lugar la relación fluya de otra manera, así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Perdón, que se me cae el micro. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Tenéis todas las herramientas en vuestra mano, Géminis, para ser felices. Todo depende de que cuando se haga ese cambio, se acepten muchos procesos de adaptación al cambio, porque ese proceso va a estar. Y esa inestabilidad que va a mostrar uno de los dos, sobre todo el que se tiene que alejar de alguien muy querido, que le cuesta mucho trabajo alejarse de esa persona, pues esa inestabilidad la va a mostrar. Entonces, también dicen las cartas que todo depende de esto, qué sentimientos hay y que las decisiones que se toman son tomadas bajo los sentimientos sinceros. Ahora, que de aquí queramos cambiar las cosas, esto es que cada uno ve las cosas de una manera distinta, ¿no? Y a lo mejor esta inestabilidad pues la achacamos a que se quiere ir otra vez para el sitio que estaba, ¿vale? Y no es así. O quiere estar como estaba antes. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios.
Es que es necesario estos cambios para evolucionar, para que la relación evolucione, sobre todo a nivel personal y económico. Hablan mucho del tema económico, esto es necesario también en vuestra vida. Bien, entonces, una vez que se haga ese cambio, aquí sí dicen las cartas, oye, que aquí van a venir muchos acontecimientos muy positivos en la relación y es donde verdaderamente vamos a sentir que la pareja está enamorado o enamorada de nosotros. Es que antes esta pareja no demostró sus sentimientos, como que siempre había alguien más importante, ¿no? Y entonces, a raíz de este cambio, sí se demuestran los sentimientos. Entonces, yo te diría, Géminis, que se avecinan acontecimientos muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estemos a punto de que se dé el cambio, notemos algún tipo de influencia que incluso pensemos que no se va a llegar a dar el cambio, pues puede ser, pero el cambio finalmente se va a dar. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis, y tu mensaje especial del amor te dice: Géminis, los caminos están abiertos. ¿Cómo ves tú tu realidad? ¿Cómo ves tu mundo? ¿Cómo lo ves tú? No cómo lo ven los demás. Tienes que verlo tú. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Géminis, y tu salud. Inflamación de vientre, Géminis, te veo de médicos, de nuevo. Y hay algo relacionado con el vientre que, si se junta con ciertos focos de infección, yo sí te recomiendo que te mires un buen especialista. Como siempre te digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. Mira, mi queridísimo Géminis, aquí te dicen las cartas, no se trata de elegir entre la sociedad o entre unas personas y la familia, no se trata de eso, Géminis. Ese es el mensaje que te dan. Dice, se trata de encontrar tu equilibrio, tú. No tienes que tomar ninguna decisión en este aspecto. ¿Ven? Géminis, el número 33 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Géminis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.